a grabar, empezar a grabar la conferencia. Así que ya le voy a dar el mando para que él sea nuestro hospedador en este día. A ver, un segundo. Aquí. Ser hospedador. Muy bien. Pues Bill, ya eres el hospedador y es un privilegio de nuevo tenerte. Así que con todo lo que nos vas a contar del orden de la salvación en el día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y a todos, para todos que sepáis, grabamos la conferencia, la pasamos por nuestras redes, también la grabamos en MP3, es decir, para solo audio, también nos la podemos pasar, la tendremos en nuestras páginas, en Facebook, en Teología Digital y lógicamente en todas las de Pastor Bill Graham, donde podéis descargarlas. Muy bien, pues Bill, adelante, es todo tuyo. Pues nada, muchas gracias Eduardo, saludos para todos desde el sureste de España, donde hace un calor infernal. Estamos aquí sudando como camellos, como bestias, así que tengo aquí 2 litros de agua aquí a mi derecha por si me entra sed. Así que nada, estoy encantado de estar con vosotros, saludos, bueno, para todos, nada, un gusto compartir con vosotros. La idea sería exponer el Ordo Salutis, el orden reformado de la salvación, y luego al acabar tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Claro, el hermano Eduardo me ha dicho que vais a estar 100 personas hoy conectadas, así que haz preguntas solamente si es sumamente necesaria, porque si no, si hay 25 preguntas al acabar la sesión, vamos a estar aquí hasta ya el 2021. Así que nada, voy a dividir la clase en 7 puntos, ¿ok? 7 puntos por si tenéis ahí un boli y papel. Y voy a seguir pues el orden clásico, el orden reformado de la salvación, y os iré indicando en cada punto un texto del Antiguo Testamento y un texto del Nuevo Testamento que hablan sobre dicho componente del orden de la salvación, ¿ok? Así que tengo 7 puntos para el estudio hoy y arranco diciendo que Ordo Salutis proviene del latín orden de la salvación, ¿ok? Significa algo muy sencillo. Ordo Salutis, orden de la salvación. Y tengo 7 puntos, y son los siguientes. 1. Elección. Elección. 2. Llamamiento interno. Llamamiento interno o llamamiento eficaz, ¿ok? Son términos intercambiables. 1. Elección. 2. Llamamiento interno. 3. Regeneración. Regeneración. 4. Conversión. Conversión. 5. Justificación. Justificación. 1. Elección. 2. Llamamiento interno. 3. Regeneración. 4. Conversión. 5. Justificación. Penúltimo, 6. Santificación. Santificación. Y número 7, ¿cómo no? Glorificación. Aleluya. Así que repito rápidamente. 1, elección. 2, llamamiento interno o llamamiento. 3, regeneración. 4, conversión. 5, justificación. 6, santificación. Y finalmente, número 7, lo que todos estamos esperando con ansias y ganas, la glorificación venidera. Ok, pues vamos a ir punto por punto, desarrollando cada término y luego dando pruebas bíblicas de cada punto. Ok, empezamos hoy con elección. Elección. Nosotros entonces empezamos el orden de la salvación pensando en la eternidad pasada. Antes de la fundación del mundo, antes del comienzo de los siglos, Dios el Padre, según su beneplácito, según su buena voluntad, escogió un pueblo para su propia gloria. Y en esta obra de elección, Dios es el agente activo. Y es una elección incondicional en el sentido de que no está condicionada por nada que hubiere en el ser humano. Es una elección que depende única y exclusivamente del beneplácito y de la buena voluntad del único soberano y sabio Dios, el Señor Dios Todopoderoso. Ok, voy a usar 2 textos en todos los puntos, uno del Antiguo y uno del Nuevo
que podemos pues citar como pruebas de dichas doctrinas. Así que, en cuanto a lección, un texto del Antiguo Testamento, Deuteronomio 7, versículos 6 al 8, os lo voy a leer en voz alta. Okay. Deuteronomio 7, del 6 al 8, dice el Señor al pueblo de Israel: tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, el rey de Egipto. ¿Okay? Entonces, Deuteronomio revela claramente que la elección del Padre está fundamentada en su gracia amorosa. Y ahora, un texto paralelo en el Nuevo Testamento sería Efesios 1, del 4 al 6, donde el apóstol nos enseña que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, ahí está en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué vemos entonces, hermanos, en los dos pasajes citados, en Deuteronomio y en Efesios? Hay una elección de Dios y esta elección depende de su gracia amorosa. Dios ha querido, según su buena voluntad, escoger a un pueblo para la gloria de su santo nombre. Y para dar una explicación de esta doctrina, cito una frase de Juan Calvino en un libro que solamente tiene 80 páginas, que podéis descargar gratis online. Se llama Breve Instrucción Cristiana. Juan Calvino, está en castellano 100% gratis, se lee en una tarde. Ahora que estamos todos en cuarentena, se puede leer en un solo día. Y Calvino dice, en página 35, la semilla de la palabra de Dios echa raíces y fructifica únicamente en aquellos que el Señor, por su eterna elección, ha predestinado a ser sus hijos. Así que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios siempre produce uno de dos efectos, según los puritanos. O la palabra sirve para santificación y salvación, o la palabra sirve para endurecimiento de corazón, en el caso de los réprobos e incrédulos como Faraón, etc. Así que una imagen, ya que es una charla teológica y no es un sermón, pues voy a usar una ilustración. Para ilustrar el concepto de la elección, podemos pensar en un par de patatas. Iba a enseñaros algo más bonito, un par de manzanas, pero mi hija de 2 años ha ido una de las manzanas. Y claro, solo me quedan 2 manzanas, así que tenía que coger un par de patatas. Entonces, la elección nos enseña que en la eternidad pasada, Dios ha querido escoger un pueblo para la gloria de su santo nombre. Ahora bien, una patata es moralmente neutral. Cuando estamos hablando de gente escogida por Dios, estamos hablando de gente voluntariamente corrupta, gente pecadora, gente que se rebela gustosamente contra la voluntad del Señor. Así que la imagen de la patata realmente no hace justicia, ¿no?, a la doctrina de la elección. Pero bueno, quedaros con la imagen de las 2 patatas. A Jacob amé, más a Esaú aborrecí, ¿no? El Señor elige a algunos para su gloria, para que su misericordia sea ensalzada, y luego a otros como Esaú, como Faraón, pues los pasa por alto para que su santa ira y su santa justicia sean grandemente exaltadas. Ok, entonces en primer lugar la elección empieza en la eternidad pasada con el amor lleno de gracia del Padre. Ok, número 2, llamamiento interno, o en algunos libros de teología sistemática lo van a llamar llamamiento eficaz, pero en realidad estamos hablando de la misma obra de gracia de Dios. Ok, la elección en primer lugar sucede en la eternidad pasada, antes de que existiera el mundo, antes de que existieran Adán y Eva, nuestros padres. Dios ya había determinado salvar a un pueblo para su propia gloria, ¿no? Volvamos al ejemplo, a la ilustración de las patatas. Pero, en segundo lugar, ahora el llamamiento eficaz. En un momento dado de la historia, tiempo, espacio, Dios envía su Espíritu Santo
para que opere eficaz y poderosamente en los corazones de su pueblo elegido, para que se rinda a él en obediencia a su palabra. Voy a leer una cita en Grudem que describe el llamamiento interno. Si no tenéis la teología sistemática de Wayne Grudem, os aconsejo que lo consigáis. Aquí en la vende la Casa Editorial Peregrino, 35 pavos. O sea, es un libro que te va a servir para toda la vida. Teología sistemática de Wayne Grudem. Grudem se deletrea G-R-U-D-E-M, Wayne Grudem. Y su definición de llamamiento eficaz es un acto de Dios el hablando mediante la proclamación del Evangelio, en el que Él llama a las personas a sí mismo de tal manera que ellas responden con fe que salva. Entonces, es muy importante esta definición de Grudem, porque el llamamiento interno nos llega por medio del llamamiento general. Cuando el Evangelio está siendo predicado en todo el mundo, en Madrid, en Almería, en Latinoamérica, en los Estados Unidos, el Evangelio está siendo anunciado a todos, a todos. Pero dentro de este grupo de todos, algunos se convierten y colocan fe en el Señor, como vemos en el caso de Atenas, en Hechos capítulo 17. ¿Cómo es entonces que ciertas personas colocan su fe en el Señor? ¿Cómo algunos deciden arrepentirse cuando todos somos malos por naturaleza y detestamos la luz de la santidad del único soberano? Pues la respuesta reside en el llamamiento eficaz. Cuando el llamamiento general del Evangelio está siendo proclamado, juntamente con este llamamiento general hay un llamamiento interno, eficaz, que va directamente al corazón del pueblo predestinado por Dios. Aquí un par de ejemplos. Un ejemplo del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. Antiguo Testamento. Salmo 110, versículos 2 y 3. Dice, el Señor enviará desde Sión la vara de tu poder. Está hablando aquí del poder del Mesías, ¿no? La vara del Mesías es su palabra. El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder, dominio en medio de tus enemigos. Ahora bien, ¿cómo puede Cristo ejercer dominio en medio de sus enemigos, en medio de aquellos que le odian? Pues dice el versículo 3 del Salmo 110, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Esto es exactamente lo que pasó en tu vida, hermano. Tú eras antes un enemigo de Dios. Tú odiabas la luz del Señor, pero un día llegó el Evangelio, el llamamiento general de Dios, y juntamente con aquel llamamiento general llegó el llamamiento interno y te convertiste por el poder del Señor Dios Todopoderoso. Y ahora eres un trofeo de su gracia salvadora, de su magnífica misericordia, y tú alabas y adoras al Señor tu Dios. Y una buena ilustración en el Nuevo Testamento se halla en Hechos 16, versículo 14, una imagen muy famosa, la de Lidia. Dice Hechos 16, 14. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Ella está viendo la proclamación del Evangelio de Pablo. Ahí está el llamamiento general. Y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Ves? Ella no abrió su corazón. Dios se encargó de abrir el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Entonces, Pablo está predicando la palabra de Dios, está dando el llamamiento general, pero luego el Señor, por su buena voluntad, según su amor, según su gracia, decide enviar un llamamiento interno que obra eficazmente en los corazones de sus predestinados. Lidia fue elegida desde antes de la fundación del mundo, pero en un momento dado de la historia, hace 2000 años, su llamamiento se hizo eficaz por el poder del Espíritu Santo del Señor. ¿Cómo puedo ilustrar esto? Bueno, esta vez no tengo una imagen visible que enseñaros. Quería ir hoy a comprar un silbato, pero piensa en un silbido. Cuando un pastor sale al campo y tiene sus ovejas, tú puedes salir y tirar toda la tarde silbando. Pero si tú no eres el pastor de aquellas ovejas, no van a hacerte caso. Van a pasar oliendo
olímpicamente de ti, como si fueras un norirlandés pelirrojo. No te van a prestar atención. Pero cuando tú eres una oveja del Señor y hay un silbido de Dios el Padre, yo no sé silbar de esta forma chula moderna, yo solamente sé silbar de la forma tradicional, ¿no? Pero Dios silba y sus ovejas prestan atención. Hermanos, lo que voy a decir ahora es muy guay. El Evangelio es el silbido del buen pastor. Y Dios silba por medio de la proclamación del Evangelio, y los predestinados, los elegidos, se acercan a Dios con fe salvadora gracias al llamamiento eficaz e interno. Por esta razón, tú estás aquí hoy en esta tarde, escuchando un programa de teología bíblica. Porque eres una oveja, porque amas al Señor, porque te deleitas en la palabra de Dios. Eres como Lidia, eres de la familia de Lidia. Tú has escuchado el silbido del Padre y ahora amas al Señor tu Dios. Ha sido el poder del Señor. Ok, en primer lugar, elección, la tenía pasada. Número 2, llamamiento interno, siempre actúa conjuntamente con el llamamiento universal del Evangelio. Número 3, y hay que reconocer que es muy difícil separar puntos 2 y 3. De hecho, históricamente hablando, en la historia del dogma protestante, han existido muchos debates en cuanto a qué sucede primero, regeneración o llamamiento interno. Algunos incluso se preguntan si es la misma cosa. Bueno, yo voy a distinguir entre las dos obras, aunque hay que reconocer que son inseparables, ¿no? Ok, número 3, regeneración. ¿Qué es regeneración? Bueno, regeneración, como el término ordo salutis, proviene del latín. Regeneración. Re significa de nuevo. Generación proviene del verbo generare, que significa nacer, engendrar. Así que, lingüísticamente hablando, en términos etimológicos, regeneración es nuevo nacimiento. Nacer de nuevo, así de sencillo, ¿no? En el mundo teológico emplea muchas palabras altisonantes, palabras complicadas, para decir cosas muy sencillas, ¿no? Porque de esta forma, bueno, dan una ¿no? de superioridad intelectual, ¿no? Pero hermanos, estos términos, tecnicismos, significan cosas muy sencillas, ¿no? Regeneración quiere decir nacimiento. Y el nuevo nacimiento es cuando Dios nos concede nueva vida. Marca el comienzo, el principio de la vida cristiana. Y por esta razón está tan estrechamente ligado al llamamiento interno. Las dos cosas son inseparables, porque Lidia, cuando experimentó el llamamiento interno, también disfrutó de la regeneración, o sea, sucedieron al mismo tiempo. La regeneración, entonces, es el acto secreto de Dios en el que nos imparte nueva vida espiritual. Hay un nuevo principio vital en nosotros que no había antes. Y aquí os voy a dos pasajes de nuevo. Primeramente, mi cita favorita del Antiguo Testamento, Ezequiel 36, 26, 27. Este versículo es para pegarlo en la pared, ¿no? Lo despacho y tenerlo ahí todos los días de nuestra vida. Dice, Ezequiel 36, 26. Yo, el Señor, yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y yo quitaré de vuestro corazón de piedra, yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis en mis estatutos. Entonces, andamos en los estatutos de Dios gracias a la regeneración, gracias a la nueva naturaleza que nos concede en el día de la conversión. Y segundo texto, en cuanto al nuevo nacimiento, esta vez en el Nuevo Testamento, y bueno, es el pasaje más famoso que todos conocéis, Juan capítulo 3, la charla entre Jesús y Nicodemo. Jesús dice, Juan 3, del 6 al 8, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. Ahí está hablando del Espíritu Santo. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, la regeneración es esta nueva vida espiritual. Es una resurrección espiritual. Somos nuevas criaturas en el día de la regeneración.
Y bueno, tengo aquí una ilustración muy romántica y muy bonita. Tengo un corazón bien rojito, ¿ok? Que los esposos podéis regalar a vuestras damas en el día de San Valentín el año que viene. Dios nos da un nuevo corazón, un corazón que se alegra en la voluntad del Señor Dios Todopoderoso. Así que Dios quita de piedra y coloca un corazón de carne y ahora amamos la palabra del Señor. Gloria a Dios por la obra de la regeneración. Y esta obra también es una obra monergista, es decir, depende 100% del Señor. Ok, 1, elección, eternidad pasada. 2, llamamiento interno, interno que nos llega por medio del Evangelio. Y luego número 3, regeneración, y es muy difícil separar el llamamiento interno de la regeneración. Suceden al mismo tiempo, ¿no? Es imposible separarlos. Ok, número 4. Conversión. En cuanto a este punto, hermanos, tengo 2 subpuntos, ¿vale? Porque la conversión tiene 2 componentes. Hay un elemento positivo y un elemento negativo. Así que dentro de conversión tengo 2 puntos, 2 subpuntos. Subpunto 1, fe, y subpunto 2, arrepentimiento, ¿ok? La fe y el arrepentimiento equivalen a conversión. Repito, 1, fe, y 2, arrepentimiento. Ok, en primer lugar hablaremos sobre la fe y en segundo lugar sobre el arrepentimiento. Bien. En cuanto a la conversión, el ser humano sí entra en juego, porque el ser humano coloca su fe en el Señor, el ser humano se arrepiente. Ahora bien, la fe y el arrepentimiento siguen siendo dones de Dios, fundamentados en su elección, fundamentados en su llamamiento interno, fundamentados en la regeneración, pero el hombre cree y el hombre se arrepiente gracias al derramamiento de estos dones en su corazón. Ok, la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, tenemos que tener mucho cuidado con la fe porque en la Biblia se habla sobre ciertos tipos de fe que nos salvan. Por ejemplo, Luis Berkhoff habla de 3 tipos de fe que nos salvan. En primer lugar, hay una fe meramente intelectual. Por ejemplo, si yo te preguntara ahora, hermano, ¿Satanás cree en la doctrina de la Trinidad? ¿Qué me dirías? Pues claro que sí, ¿no? ¿Satanás cree que Cristo se encarnó? Sí. ¿Satanás cree que Cristo murió por los pecados de su pueblo? Sí. ¿Satanás cree que Cristo resucitó literal y corporalmente al tercer día? Sí. Ahora bien, ¿es Satanás salvo? No, Satanás no es salvo. Satanás no es salvo. Tiene una fe intelectual, dogmática, física, cerebral, mental, pero no tiene fe salvadora. Entonces, la fe puramente intelectual no nos salva. Segundo lugar, también la palabra de Dios nos habla sobre una fe pasajera. Aquí podemos apelar a Marcos capítulo 4, la enseñanza de Cristo en la parábola del sembrador. Vimos, por ejemplo, en aquella parábola que hay una semilla que fue sembrada en tierra en profundidad y cuando salió el sol, bueno, la planta se marchitó porque no tenía profundidad, ¿no? Son personas que sufren por la fe y luego deciden apartarse del Señor por el oprobio y por el vituperio de Cristo. Y luego hay otros, por otro lado, que son como aquellos que fueron sembrados entre espinos y son aquellas personas que por las cosas del mundo, las preocupaciones, las tentaciones, las seducciones del siglo venidero, pues la palabra se ahoga en ellos y pues perecen. Entonces, esta clase de fe temporal tampoco salva. Es una fe que no es nacida del Espíritu Santo de Dios, que puede depender del emocionalismo del momento, puede depender de nuestra crianza cristiana, porque tenemos padres cristianos, cierta presión social cristiana, y durante años estamos, bueno, en la iglesia y con una supuesta fe, pero en realidad no hemos nacido de nuevo. Y luego hay un tercer tipo de fe que tampoco salva, que nunca he sido capaz de entender cómo funciona esta clase de fe, pero es lo que Luis Berkhoff tacha de fe milagrera. Es decir, en la Biblia hay personas capaces de obrar milagros, hazañas poderosos, proezas, pero no eran del Señor. Por ejemplo, el año pasado, en Semana Santa, estuve con un par de abuelos en mi iglesia local y estuvimos viendo una película muy antigua sobre Moisés. Y una escena que hasta el día de hoy se ha quedado grabada fue cuando Moisés entró
delante de Faraón, el dictador más importante sobre la faz de la tierra, ¿no? En aquel entonces, y tiró su vara delante de Faraón. ¿Qué pasó? Se convirtió en una serpiente. ¡Wow! Impresionante. Pero acto seguido, hermanos, ¿qué hicieron los magos de Faraón? Hicieron exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible que una persona tenga esta capacidad espiritual para hacer milagros, pero no tenían una fe salvadora? Entonces, evidentemente, creemos en el poder del diablo. Hay un poder oculto, negro, oscuro, que se mueve en el mundo. Y mira, no solamente hay que pensar en el tema de los magos de Faraón. ¿Acaso no dice el Señor también en Mateo 7, 21 en adelante, que en el último día muchos vendrán diciéndole, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿No hemos echado fuera demonios en tu nombre? ¿No hemos hecho muchas maravillas en tu nombre? ¿Y qué es lo que el Señor les va a decir a ellos? Él les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hermanos, ¿cómo entender esto? Pero ves, hay un poder espiritual que actúa en el mundo que no es un poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, queridos hermanos, si una fe intelectual no salva, si una fe temporal tampoco salva, si una fe milagrera no nos salva, ¿cómo es la verdadera fe? ¿Cómo ha de ser una fe auténticamente salvadora? Pues aquí voy a apelar a los reformadores y ellos en sus sermones empleaban 3 palabras en latín para hablar de la verdadera fe. 3 descripciones de la verdadera fe. Y os las voy a decir en castellano. 3 Cs. Fe número 1, conocimiento. Fe número 2, convicción. Y fe número 3, confianza. Ok, repito, la verdadera fe tiene 3 componentes. Conocimiento, convicción. Ok, 1, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Pues conocimiento del Evangelio. Conocimiento de que Cristo derramado de su sangre y que ha resucitado al tercer día. Este es el mensaje que necesitamos conocer para ser salvos. Tú no puedes ser salvo si no crees el Evangelio. Por eso es tan importante a la hora de evangelizar que prediquemos el Evangelio. Dios no nos ha llamado a predicar a la gente, ay, Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida, o Dios quiere hacer grandes cosas contigo. No, hermanos. Dios nos ha llamado a proclamar el Evangelio. Cristo crucificado y Cristo resucitado. Este mensaje es el poder de Dios para salvación. Si no hay conocimiento del Evangelio, no puede haber salvación. Número 2, convicción. Tú tienes que asentir, tú tienes que aceptar que es así. O sea, una cosa es decir que Jesús ha muerto por los pecadores y que ha resucitado al tercer día. Una cosa es conocer esto, pero otra cosa es decir amén a esta noticia. Tú tienes que conocer el Evangelio y, en segundo lugar, amenear el Evangelio. Amenear la noticia de Cristo crucificado y Cristo resucitado. Tiene que existir una convicción de que es así, de que Cristo derramado de su sangre por tus pecados y el tercer día por amor a ti. Y en tercer lugar, confianza. Confianza, la verdadera fe deposita toda su confianza en el Señor Jesucristo. Aquí Lutero empleó una hermosa imagen que a mí casi me hace llorar, ¿no? De emoción. Lutero hablaba de una prostituta que estaba al lado de una calle abandonada, moribunda, y luego un día pasó por ahí un príncipe que tenía posesiones, que tenía un reino, que tenía gloria e imperio. Y este hombre, por medio del anillo del matrimonio, propuso matrimonio a aquella prostituta. Y todo lo que era de aquel príncipe llegó a ser prostituta. Ella solamente tenía que creer que el príncipe de verdad quería casarse con ella. Y por lo tanto, mi ilustración para hablar de la fe es un anillo de boda. La fe es un anillo de boda. Aquí viene el Señor Jesucristo, predicando el Evangelio por medio de su mensajero, y te ofrece el perdón de todos tus pecados, te ofrece la vida eterna,
ofrece el amor de Dios. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer es responder en fe, colocando nuestra confianza en la bondad de nuestro Salvador. No por obras, para que nadie se gloríe, sino únicamente por medio de la confianza depositada en nuestro príncipe, el Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Qué hermoso. Y luego el segundo componente de la conversión es el arrepentimiento. La fe es positiva porque se trata de abrazar algo, abrazar a Cristo, ¿no? El arrepentimiento es negativo porque se trata de alejarnos de algo, ¿ok? Y arrepentimiento, pues, es un alejamiento del pecado, ¿no? Al arrepentido le duele el pecado. Nosotros como creyentes, no sé, pero sufrimos. La diferencia es que antes de conocer al Señor podíamos pecar libre y alegremente, pero ahora cuando pecamos, nuestro corazón nos machaca. Tenemos una nueva naturaleza. Somos gente arrepentida. Y pues podemos aquí pensar en varios ejemplos bíblicos. No voy a leer los pasajes porque veo que ya son las 25 y si me extiendo mucho, Eduardo luego me va a cortar la cabeza al acabar la sesión. Simplemente os comento los dos pasajes y leerlos en casa. Uno, Antiguo Testamento, Manasés, ¿ok? Segundo de Crónicas 33, del 12 al 17. Segundo de Crónicas 33, 12 al 17. Manasés era el hijo de Ezequías, el rey más perverso de Israel, de Judá, que quemó a su propio hijo en adoración a Moloch, y luego Dios le convirtió, se arrepintió de todo y luego limpió la nación de su idolatría. Y luego en el Nuevo Testamento, un buen ejemplo se encuentra en Lucas 19, del 1 al 10, el ejemplo de Zaqueo. Y no hace falta que os hable de Zaqueo porque todos conocéis Zaqueo. Y si queréis dos ejemplos bíblicos de la fe, uno del Antiguo, uno del Nuevo, podéis también apuntar Génesis 6, ¿ok? Tocando Abraham creyó al Señor y su fe le fue contada por justicia. Y ejemplo número 2, Hechos 16, 31, donde Pablo dice al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ya está. Todo lo que la prostituta tiene que hacer es colocar fe en la palabra de invitación del príncipe celestial, ¿ok? Así que ahí tenéis dos ejemplos para la fe y dos ejemplos para el arrepentimiento. Bien, ok. Los últimos 3 puntos voy a ir un poco más rápido para para acabar a tiempo. En cuanto a una ilustración de arrepentimiento, pues sería dar la vuelta. Así que voy a dar la vuelta a la silla y podéis ver mi pelo porque mi esposa acaba de cortarme el pelo y podéis decirme luego si os parece bonito el pelo o no, ¿ok? Arrepentimiento es dar la vuelta. Dar la vuelta. Antes íbamos en esta dirección, ahora vamos en esa dirección. Arrepentimiento, ¿ok? Una vuelta atrás. Un giro de 180 grados. Así que, imagen de la fe, el anillo, pensad en la prostituta y el príncipe, y arrepentimiento es dar la vuelta. Dar la vuelta. Para que quede bien ahí la imagen, para que quede bien grabada. Ok, nos quedan 3 puntos. Justificación. Justificación. La justificación nace a partir de la fe. Cuando tú tienes fe en Cristo, eres declarado justo delante del trono de Dios. Es una declaración legal. Dios te declara sin culpa, justo, porque la justicia de tu príncipe es imputada, es transferida a tu cuenta. Y tú eres salvo gracias a la justicia de Jesucristo, no en base a tu propia justicia, como enseñan todas las religiones no cristianas. Somos salvos gracias a la imputación de la justicia de Cristo mediante la fe, y cuando hay esta fe en nosotros, Dios nos declara justos. 2 ejemplos. 1, pues vuelvo a citar Génesis 15, versículo 6. Dice la palabra, Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. La promesa dada a Abraham fue una cristológica. La promesa del Hijo tenía ramificaciones mesiánicas, cristológicas. Abraham creyó la palabra de Dios y fue justificado por la fe. La justicia del Mesías
imputada a su cuenta. Y en el Nuevo Testamento, bueno, el versículo más famoso, Romanos 5, versículo 1, que me imagino que todos podéis decir, ¿no? De memoria, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, la imagen para la justificación, no sé si en Madrid se dice mazo, es esta cosa que usan los jueces cuando están en el tribunal, ¿no? Y hacen su declaración final. Entonces, golpean con el mazo, no sé si está bien dicho la palabra mazo, y ya está, sin culpa. Y no, esta persona no puede ser condenada. Esta persona, delante de la Constitución española, delante del Código Civil español, esta persona está sin culpa. Y esta es una imagen de la justificación, el mazo legal de Dios. Dios te declara justo porque te ve escondido en la persona del Señor Jesucristo. Gloria al Señor por nuestro Salvador Jesucristo. Nuestra salvación reside en Él. Si quisieras leer más sobre la doctrina de la justificación, conseguid, por favor, este libro de un pastor recién difunto, Steve Fernández, creo que se puede ver ahí, ¿sí? Y el título es Justo yo, sin lugar a dudas, en nuestros días, el mejor libro publicado sobre la doctrina de la justificación. Y Steve pues explica de forma magistral todo lo que conlleva la imputación de la justicia del Hijo de Dios a nuestra cuenta, ¿ok? Justo yo, Steve Fernández. Bien. Ok, nos quedan 2 puntos. Penúltimo, santificación. Santificación. Ok, empezamos con la eternidad pasada. Dios nos elige. Luego, su llamamiento eficaz por medio de la proclamación del Evangelio toca nuestro corazón, produciendo regeneración. Y luego, pues, esta regeneración da conversión, fe y arrepentimiento. Y luego, cuando Dios ve fe, nos justifica. Y a partir de aquel momento en adelante, a partir del momento en que hemos sido regenerados, empieza el proceso de la santificación. Y todos nosotros estamos en este proceso. Bueno, claro, estoy presuponiendo que todos habéis nacido de nuevo. Claro, si no habéis nacido de nuevo, desde luego que no estáis en el camino de la santificación. Pero si habéis nacido de nuevo, todos estáis en esta caminata de la santificación. Y bueno, vamos a seguir en esta caminata hasta que no estemos en la tumba o pues hasta que el Señor no vuelva por segunda vez. Así que la santificación es una obra progresiva de Dios el Espíritu Santo y del creyente, y la meta de este proceso es doble. Es alejarnos cada vez más del pecado y hacernos cada vez más semejantes al Señor Jesucristo, ¿ok? En realidad, la santificación es la doctrina del crecimiento cristiano, ¿no? Yo tengo una niña ahora de 1 mes que ha nacido hace poco y come como un lobo, ¿no? Tiene un hambre insaciable esta preciosa Angelita, ¿no? Pero claro, ella nació, ¿y qué pasó? Pues enseguida empezó a coger peso, poniendo bien gordita, bonita, ¿no? Se nos cae la baba al mirarla. ¿Por qué? Porque está en salud, está poniéndose gordita, ya está creciendo. Hay un proceso de crecimiento porque hay vida, ¿ves? Pero un bebé que nace, que no crece, que no come, que no se pone gordito, pues o está muerto o está a punto de morir. Es decir, cuando hay vida espiritual, hay crecimiento. Y todos nosotros estamos en este proceso hasta el fin. Así que la ilustración aquí, pedagógica, es, bueno, una planta, ¿no? Así que tenemos aquí una planta tierna, jovencita, pero la meta es que la planta llegue a ser, ¿no?, madura y bonita. Esta planta la semana pasada era mucha más bonita, pero claro, mi hija aquí vino al despacho de semana y arrancó con mi sobrina todas las hojas de la planta. Así que bueno, con 5 o 6 hojas rojas. Pero la idea es que todos nosotros vayamos creciendo, ¿no?, en semejanza a la imagen del Señor. Y si yo te preguntara en esta tarde, hermano o hermana, ¿cuál de estas 2 plantas es la verdadera planta?
¿cuál sería la respuesta? ¿Esta planta o esta? La respuesta correcta es ambas. Ambas son plantas, pero la diferencia es que una planta está mucho más desarrollada en su santificación para que nos entendamos. Entonces, en el cristianismo hay hermanos que, claro, son más santificados que otros. Claro, cuando tú naciste de nuevo, espero que hoy estés más santificado, más maduro. Espero que tengas más profundidad en la doctrina de la palabra. Espero que tengas más amor en tu corazón que en el día de tu conversión. Tiene que haber un proceso de crecimiento, ¿no? Así que ambas plantas son plantas. Y tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Porque en la justificación no hay medidas, no hay grados. Nadie puede ser más justificado que otro, porque la medida de nuestra justificación es la justicia de Cristo. Pero en la santificación sí hay grados, sí hay medidas, sí hay personas más santificadas que otras. Y la meta pues es que todos lleguemos a ser plantas maduras, bellas para la gloria del Señor. Dos ejemplos, y de nuevo, no los voy a leer por el tiempo, por la cuestión cronológica. Antiguo Testamento, Segundo de Reyes 23, del 4 al 25, realmente todo el capítulo, el rey Josías y todas las reformas que instituyó en Judá como señales de su amor hacia Dios, como señales de su santificación, ¿no? Es decir, cuando hay santificación, hay reformas piadosas en nuestras vidas. Y luego, texto 2, Nuevo Testamento, 1 de Pedro 1, 16. Así dice el Señor, sed santos, que yo soy santo, ¿no? La de Dios es nuestra santificación, ¿ok? Y la imagen es la imagen de la planta o las plantas, ¿no? Estamos en este proceso de crecimiento. Si queréis un buen libro sobre la santificación, el mejor libro evangélico publicado sobre la santificación es esta obra clásica de J.C. Ryle. Yo lo tengo en inglés, pero está en castellano, traducido como Santidad, ¿ok? Es muy fácil de comprar, conseguir. Santidad, J.C. Ryle, se deletrea R-Y-L-E. J.C. Ryle, Santidad, el mejor libro protestante escrito sobre la doctrina de la santificación, ¿ok? Si queréis aprender más, os aconsejo que lo consigáis. Y gloria a Dios. Llegamos al punto número 7. Veo que estáis todavía despiertos. Alabado sea el Señor. Gracias por vuestra paciencia. Veo que sois gente muy santificada, pero muy santificada, como aquella planta con las hojas tan rojas. Ok, glorificación. La glorificación es el capítulo final, es lo que estamos todos esperando, ¿no? Es la gran conclusión de todo aquello que Dios empezó a poner en acción en la eternidad pasada, ¿no? Es el último capítulo, es el fin, es el telos, es el propósito de todo. Y la glorificación alude a la venida del Señor Jesucristo, y en aquel todos nosotros recibiremos nuestros cuerpos glorificados y estaremos con el Señor por los siglos de los siglos. No tendremos más gafas, no tendremos más dolores de espalda, todos seremos pelirrojos para la gloria del Señor. Y lo más bonito es que solamente veremos la gloria de nuestro Dios cara a cara, sino que seremos librados de esta maldita naturaleza pecaminosa. Oh, hermanos, ¿te imaginas levantarte un día en la eternidad para nunca más pelear contra un pensamiento pecaminoso, para nunca más sentirte tentado por tu carne, por el mundo, por Satanás? Oh, hermanos, yo tengo ganas de morir ahora mismo, ¿no? Como decía Pablo, ¿no? Teniendo deseo de partir ya con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Thomas Watson, el gran pastor puritano, ¿no? Decía frecuentemente en sus mensajes que más allá de la gloria de Dios en la edad venidera, lo que más anhelaba era liberación de su naturaleza pecaminosa. Y creo que aquí también Pablo, ¿no? En Romanos 2, a finales de Romanos 7, este clamor que creo que están todos los regenerados, ¿no? Oh, ay de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me librará
de este cuerpo de muerte. Yo sí tengo este clamor sellado en mi alma y doy gracias a Dios por esto, porque sé que no puedo ser más condenado y sé que en el día venidero seré plenamente liberado de todo pecado, de la misma naturaleza pecaminosa que ahora mismo llevo por dentro. Seré 100% libre y todos nosotros nos gozaremos en la salida del Señor. En cuanto a una ilustración, bueno, solamente tenemos una imagen de una persona con su cuerpo glorificado antes del gran día final, y es la persona del Señor Jesucristo, ¿no? Por esta razón, Juan dice en Apocalipsis 1:5 que Cristo es el primogénito de entre los muertos. Claro, había gente que había muerto antes de Cristo y luego fue resucitada. Había 3 personas en el Antiguo Testamento y 3 personas en el Nuevo Testamento que fueron resucitadas antes que Cristo. Pero Juan dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos, porque aquellas 6 personas resucitaron para luego volver a morir. Pero cuando Cristo resucitó para entrar en una nueva clase de vida glorificada. Y Cristo ahora vive por los siglos, perpetuamente, no está más sujeto a la muerte ni a la tentación. Así que la imagen bíblica es el Señor Jesucristo, y cuando Él venga en gloria a por los suyos, nosotros recibiremos nuestro cuerpo glorificado y veremos y resplandeceremos por los siglos con nuestro Señor. Y la imagen, pues, que he escogido a nivel pedagógico para que esto quede bien claro, es la imagen de luz. Luz. Luz venidera. Luz gloriosa. Luz por doquier. La luz venidera de Dios cuando ya no habrá más tinieblas. Ya al sol. Y como decía la iglesia primitiva, al acabar sus reuniones, Maranata. Ven pronto, Señor Jesús. Ok, hermanos. Antes de entrar en la sesión de preguntas y respuestas, voy a hacer un breve repaso de todo lo que he dicho en esta tarde. Espero que todo haya quedado bien claro. Y ahora, pues, en este tiempo de preguntas, si no he explicado algo bien o si no habéis entendido mi acento raro irlandés, pues luego me lo podéis comentar. Ok, he hablado hoy de 7 puntos. En primer lugar, hablamos de la elección. La elección es destinación. Dios en la Trinidad escogió un pueblo para su propia gloria. Escogió a Jacob y pasó por alto a Esaú. Bueno, según su beneplácito, según su gracia, según su amor, la razón de su elección reside únicamente en él. ¿Ok? Número 2, en un momento dado de la historia llegó el llamamiento interno. El silbido del Padre. Él llamó a sus ovejas como lidia por medio de la proclamación general del Evangelio, y luego las ovejas entraron en el arca de la salvación. Y en el día del llamamiento interno llegó la regeneración, ¿ok? El nuevo corazón. Dios nos dio un nuevo corazón que ahora se deleita en sus mandamientos, y por eso Dios dice en Ezequiel 36:27, después de nosotros tener el nuevo corazón, Dios dice, yo haré que andes en mis estatutos. Entonces, primeramente tenemos el nuevo corazón y luego podemos obedecer a Dios a través de la conversión, ¿no? Y arrepentimiento. Bien, 1, elección. 2, interno. 3, regeneración. Número 4, conversión. Tenemos ahí 2 componentes. La fe, que es la ilustración del anillo de boda. Creemos la promesa del príncipe que quiere casarse con nosotros, la prostituta. Y al creer su palabra, todo lo suyo pasa a ser nuestro y todo lo nuestro pasa a ser suyo. Y luego el arrepentimiento es dar la vuelta, girar, ¿no? 180 grados. Número 5, justificación. La imagen aquí del mazo, ¿no? Del juez. Somos declarados justos, sin culpa, sin mancha, delante de la ley de Dios. Por lo tanto, podemos morir en perfecta paz, sabiendo que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. 6, santificación es la doctrina del crecimiento cristiano. Todos empezamos, pues, bueno, como plantas tiernas, jovencitas, pero la meta es llegar a ser bonitas, resplandecientes, nos vamos creciendo madurez
nos vamos alejando cada vez más del pecado, ¿no? La idea es estar siempre en constante crecimiento y desarrollo espiritual hasta que no venga el Señor a por nosotros. Y finalmente, para acabar, ¿no? Oh, Maranata, con ansias de que llegue este gran día, el día de luz, cuando nuestro Señor será todo en todos. Veremos su gloria y seremos librados por fin de esta malvada naturaleza que nos acompaña, ¿no? Todos los días de nuestra vida. Así que, amados hermanos, he también recomendado un par de libros, por si estáis interesados. Os he hablado de Teología Sistemática de Wayne Grudem, os he hablado de Breve Instrucción de Juan Calvino, os he recomendado el libro clásico de J. Cyril sobre la santidad y también un tomo sobre la justificación de Steve Fernández. Así que bueno, esto es lo que hemos visto en esta hora. Eduardo, pido mucho perdón. Yo sé que me dijiste entre 30 minutos, 45 minutos. Lo siento muchísimo. Sé que no me vas a volver ahora a invitar a dar otra clase porque no te he hecho caso ninguno. Te pido perdón, hermano. Y nada, espero que haya sido una bendición. Para mí es un gusto estar con vosotros. Y Eduardo, no sé, me quedo a tu disposición, hermano. Gracias por vuestra atención, hermanos. Y nada, a ver qué dice Eduardo. No, a ti, Bill, muchísimas gracias. Muy interesante y edificante todo lo que nos has dicho y hablado acerca del orden de la salvación. Y pues nada, empezamos con nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Así que abrimos el tiempo. A ver, ya está. Así que levantad la mano, hermanos, los que queráis preguntar a Bill. ¿Alguna pregunta? A ver si se me va alguien. Por acá no hay nada. Parece que los has dejado a todos extasiados. Mira. Sí, el tema es que cobramos 10 pavos por pregunta. A lo mejor por eso no quieren preguntar, porque como salen caras las preguntas, a lo mejor por eso no. Ya. Bueno, mira, aquí viene Ángel Amaya. Vamos a reiniciar el audio de Ángel. Ya está. Adelante, Ángel. Hola, buenas tardes acá en México. Saludos a todos. La pregunta es si hay un grupo de escogidos y obviamente pues el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto, verdad? O sea, el evangelio no puede transformar o no puede convertir a las personas que no son escogidas. Esa es la pregunta. No, el evangelio... Disculpe. ¿Contesto, hermano, o qué hago? Sí. Ya tú directamente, Bill. Adelante. No, el evangelio no convierte a nadie que no sea un escogido. No, Dios, para llevar a cabo sus fines, emplea medios. Y el fin de Dios para salvar a su pueblo escogido, el medio escogido, es la proclamación del evangelio. Ahora bien, este evangelio llega a muchísimos. Hay un llamamiento general que he explicado en el estudio de hoy. Pero el evangelio no convierte a nadie que no sea escogido. No, porque Dios, para llevar a cabo sus fines, emplea medios. Entonces, el fin de Dios en convertir a sus escogidos, este fin se cumple mediante el medio de la proclamación del evangelio. Así que no, el evangelio solamente convierte a los escogidos. Pero tenemos que predicar todos, porque como bien decía Spurgeon, tú y yo no sabemos quiénes son los escogidos. Spurgeon decía, ¿no? Con su humor británico, que ojalá, decía Spurgeon, que Dios, ojalá hubiese sellado la letra E en la espalda de todos sus escogidos, para que yo supiera a quién tendría que predicar el evangelio. Pero como Dios no ha sellado la letra E, claro, E de escogido, en la espalda de todos sus elegidos, yo me veo obligado a predicar a todos.
Así que yo el domingo en mi iglesia, de hecho, yo prediqué un sermón sobre la expiación limitada de Cristo y acabé animando a los hermanos a no divorciar la expiación limitada de nuestro llamamiento a evangelizar a todo el mundo. Nosotros tenemos que predicar a todos. Solamente Dios conoce a los suyos, Dios conoce a los elegidos. Esto no nos toca a nosotros. Tú y yo tenemos que obedecer la gran comisión, predicar a todos. Y confiamos en que Dios empleará su evangelio para añadir a Libia al arca de la salvación. Porque aquel día, cuando predicó Pablo al lado de aquel río, no muchas personas fueron convertidas, pero Libia sí fue convertida porque había sido elegida antes de la fundación del mundo. Así que el evangelio solamente convierte a los escogidos, pero como tú y yo no sabemos quiénes son los elegidos, tenemos que predicar a todos por doquier. Y luego Dios se encarga de hacer su obra mediante nuestra proclamación del evangelio. Pero gracias por la pregunta, muy buena. Gracias, Ángel. Bien, vamos con mis amigos chilenos. Reiniciar. Ya está, ¿no? Intenta reiniciarlo desde tu tablet. Ya está. Ahora sí. Sí. Bueno, Willy, muchas gracias por tu muy precisa indicación de estos temas. Mi pregunta es la siguiente. Te pediría una relación entre santificación, glorificación y bautismo del Espíritu Santo. Lo dejo ahí, nada más. Yo también quiero hacer una pregunta después. Muy bien. Ok, si he oído bien, la pregunta fue, ¿existe alguna conexión entre la santificación y la glorificación? ¿Esa fue la pregunta? Y bautismo del Espíritu Santo. Ok. Sí, la santificación y la glorificación, desde luego que sí. Porque ¿qué es la glorificación? Sino la santificación completada. La glorificación es la santificación completa. Así que desde luego que sí. En realidad, como explica Sugel Michelin, la santificación tiene tres componentes. El componente inicial es regeneración. El segundo componente es la santificación progresiva, lo que tendemos a describir como santificación en libros de teología sistemática. Y el tercer componente es la santificación completada, la glorificación. Así que desde luego que sí, hay una conexión explícita entre la santificación y la glorificación. Desde luego que sí, la glorificación es la santificación perfeccionada. Así que amén. En cuanto al bautismo en el Espíritu Santo, pues si entendemos que el bautismo en el Espíritu Santo es sinónimo de regeneración, pues la respuesta sería que sí también. Porque ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Según Pablo, bueno, por lo menos los escritos paulinos, es la santificación iniciada. Así que mi segunda respuesta sería que sí. Dos, entonces, respuestas con la palabra sí. En primer lugar, sí, porque la glorificación es la santificación completada. Y la segunda respuesta, sí, porque el bautismo en el Espíritu Santo es la santificación iniciada, comenzada. Así que sí y sí. Esta sería la respuesta. Muchas gracias. Mi esposa quiere preguntar también. Hola. Pero serán 10 euros más, hermano. ¿Puedo preguntar? Sí, sí. Sí. Vale. Claro. Entiendo el fin de endurecer a Faraón para la gloria de Dios, para mostrar sus milagros. ¿Cómo ves tú que aumenta la gloria de Dios endureciendo gente para no salvarla? Bueno, no lo digo yo, ¿no? Dice Pablo en Romanos capítulo 9, cuando habla de vasos de misericordia y vasos de ira. Pablo dice en Romanos capítulo 9, y aquí, bueno, el texto bíblico, ¿no? Romanos capítulo 9, en el contexto de Moisés y Faraón, dice que Dios, Romanos 9, cito textualmente, versículo 20 en adelante, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Tira el vaso de barro al que lo formó, porque me has hecho así.
¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra, Jacob, Moisés, y otro vaso para destrucción, Faraón, Saúl? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Y también Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces, Pablo dice que tanto los salvados como los condenados van a glorificar a Dios por los siglos de los siglos. Claro, algunos queriendo, otros no queriendo. Dios va a ser glorificado pase lo que pase. Si una persona coloca su fe en el Evangelio y se arrepiente, Dios será glorificado en aquella persona. Si una persona se escupe en la cara de Cristo, se burla del pueblo de Dios, persigue a los santos, esa persona también va a glorificar a Dios por los siglos de los siglos. Todas las cosas las ha creado Dios para sí mismo, según Proverbios 16, versículo 4. Así que también en Apocalipsis 19, versículo 1 en 2, vemos la destrucción de la gran prostituta, la gran ramera, llamada Babilonia. Y ella es destrozada, juzgada. El texto dice que su humo subió por los siglos de los siglos. Y luego, después de ver este juicio directo de Dios, dice la palabra en Apocalipsis 19, versículo 1, los santos viendo el juicio y la destrucción eterna de la gran prostituta, los santos dicen textualmente, Apocalipsis 19, 1, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Así que en la edad venidera, tú y yo vamos a ser perfeccionados en amor hacia Dios. Yo no sé exactamente cómo entender todo esto, porque vivimos en este lado de la eternidad, pero nosotros vamos a disfrutar y alabar a Dios por su misericordia en salvar a los suyos y en su justicia por castigar a Babilonia, por castigar a Faraón. Yo sé que viviendo aquí en este lado de la eternidad nos cuesta entender estas cosas, pero no dejan de ser realidades bíblicas. Yo como predicador y teólogo, yo vivo bajo el lema de sola escritura. Yo tengo que decir amén a toda la palabra de Dios, no solamente aquellas partes que a mí me resultan agradables. Yo acepto todo el consejo del Señor, ¿no? Las partes agradables y desagradables. Así que Dios será glorificado en los vasos de misericordia. Amén. Aleluya. Y Dios será glorificado en los vasos de destrucción. Amén. Aleluya. Acepto las dos cosas porque ambas son claramente enseñadas por la palabra de Dios. Sé que a nivel emocional, a nivel de corazón, cuesta entender esto porque seguimos siendo seres finitos, mortales, muy pecadores, con entendimientos entenebrecidos por el pecado, pero sabemos que cuando venga el Señor seremos perfeccionados en luz, en santidad, y glorificaremos al Señor por su gloria en sus escogidos y también por su gloria en castigar eternamente a los malvados. Cuesta entenderlo, pero no deja de ser una realidad bíblica. Ok, gracias. Un gusto. Muy bien, vamos con Jens. Adelante. Hola a todos, buenas tardes aquí en España. Yo tengo la pregunta tradicional, porque partiendo de lo que hemos escuchado, la salvación es un acto totalmente que compete a Dios y por lo tanto no se puede perder. Entonces, asumiendo esto es la pregunta clásica para defender este principio bíblico. Mucha gente cita el texto de Filipenses donde Pablo dice que ocupaos y cuidaos de vuestra salvación. Entonces yo quiero algunas recomendaciones y argumentos bíblicos para defender el hecho de que nuestra salvación no se puede perder como en muchas iglesias se predica. Ok. Bueno, el texto que me citas, ¿no? Filipenses 2, versículo 12, ¿no? Sí. Dice, ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13, porque Dios es el que obra en vosotros así el querer como el hacer su buena voluntad. No está exhortando a la gente a ganar su salvación, a mantener su salvación. Está animando a los hermanos que ya son salvos a permanecer en su santificación. Y vuelvo aquí a la ilustración, ¿no? De la planta, porque la santificación, como dije en el estudio, es
sinergista, ¿ok? Dios obra, pero también el creyente obra en la santificación. Esto lo explica Ryle de forma preciosa en su libro sobre la santidad. Así que los textos arminianos que suelen citar para defender la pérdida de la salvación siempre son textos aislados, sacados de su contexto. Como verás, yo antes era arminiano, yo defendía a ultranza la perspectiva no arminiana, pero veo que los reformados argumentan a partir de párrafos. Los arminianos argumentan a partir de versículos sueltos sacados de contexto. Por ejemplo, Filipenses 2, versículo 12 es un ejemplo de ello, que cuando ubicamos el versículo en su contexto, vemos claramente que no está enseñando la pérdida de la salvación. Por ejemplo, si volvemos a Filipenses 1, versículo 6, Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará sí o sí. No dice que es posible, es probable que la haga. No, él lo va a hacer sí o sí. Entonces el Pablo de Filipenses 1 no va a contradecir el Pablo de Filipenses capítulo 2. Para mí, el versículo que a mí me sacó del fango en este sentido, que a mí me hizo dudar de mi arminianismo, fue Romanos 8, versículo 30, donde está escrito que a todos los que predestinó, llamó. Y a todos los que llamó, justificó. Y a todos los que llamó, glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Entonces, según la cadena de oro de la salvación, todos los predestinados serán glorificados sí o sí. Entonces, mi eterna salvación está basada en la promesa de Dios el Padre y en la suficiencia de Dios el Hijo. Ya su justicia, la que me salva al 100%, y no un 99% justicia de Cristo, 1% mi justicia propia, yo tengo la plena seguridad de la salvación. Así que, como yo era arminiano antes y defendía a ultranza y discutía con los calvinistas, pues yo argumentaba a partir de versículos sueltos. Pero siempre hay que estudiar la Biblia en su contexto. Así que bueno, para mí, cuando la gente me lanza preguntas sobre la pérdida de la salvación, les pido por favor que me compartan el versículo en cuestión y luego lo estudiamos juntos y enseñamos cómo este versículo nos está enseñando lo que el hermano que está enseñando. Así que bueno, no sé si esto, hermana, te satisface, si te quedas con lo que he dicho, o esto es lo que querías oír, o... Sí, en parte sí, porque siempre se enfocan, cuando te presentan un versículo como este, se enfocan con la idea de que Pablo lo dijo porque es algo como que tenemos que cuidar y por tanto, si lo tenemos que cuidar es porque se puede perder. Entonces, la discusión en buen sentido siempre se basa en eso, pero no los llevo a los versículos que efectivamente confirman de que no se puede perder. Entonces, yo creo que sí, que me vale. Ok, hermana, os recomiendo, si queréis, si son preguntas sobre estas doctrinas que hemos tocado hoy, el mejor libro apologético en este sentido también puede conseguir aquí en España, porque yo lo compré aquí, no sé exactamente, pero en España, conseguí el libro aquí en España, Boettner, Lorraine Boettner, B-O-E-T-T-N-E-R, La predestinación, y él estudia todas las objeciones, bueno, no solamente un libro negativo, es también una defensa positiva de lo que he explicado hoy. Pero en este libro él estudia los argumentos arminianos contra todos los temas que he tocado hoy. Por ejemplo, habla de Filipenses 2, versículo 12 en este libro, ¿ok? Así que si quisieras conseguirlo, yo sé, en Editorial Peregrino, yo sé que lo venden, pero se puede conseguir en España, en México, no sé, hermana. Pero bueno, si quisieras estudiar el tema más a fondo, te aconsejo que consigas este libro. Y luego él también trata el tema de Filipenses 2.12 con la explicación que acabo de darte, que el contexto no es un contexto para ganar la salvación, sino un contexto de santificarnos ya habiendo sido salvados, ¿no? Porque Pablo ahí no habla de la pérdida de la salvación. ¿Cuál es el nombre del autor, por favor? Boettner. B-O-E, Boe, T-T-N-E-R. No Vale. sé si lo ve ahí. Sí, Lorraine. Se ve. Boettner, Vale, gracias. Predestinación. Muy bien. De nada, gusto. Muchas gracias, bien. César Mendoza, ¿quieres preguntar, no? Bueno, a ver, te reinicio el audio. Dale a tu pantalla, a ver.
Me parece que el Altísimo no quiere que preguntes. Voy a intentar con familia Storm y ahora vuelvo contigo. Oye, no está reiniciando. Ah, sí, Sergio. Sergio Paz. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos desde México, hermanos. Solamente quería preguntarle al hermano Graham, ¿cómo podemos, bueno, porque a mí una de las cuestiones que me han hecho cuando trato de exponer esta doctrina es que entonces el fenómeno de la apostasía no podría darse porque los hermanos que apostatarán en un futuro, pues no pueden perder su salvación, no pueden apostatar de la fe. Es una de las cuestiones que me hacen. Entonces yo quería saber cómo responder a esta. Gracias, hermano. Hermano, ¿todos sois de México? ¿Hay alguien aquí hoy esta tarde de España? Nada, México, viva México, viva México. Yo estuve por México 3 meses predicando. Amo a los mexicanos, ¿eh? Y el Chile está buenísimo. Hermano, la apostasía se aplica a personas que pertenecen a la iglesia visible. Yo estoy predicando ahora expositiva, secuencialmente, sobre Primera de Juan, en mi iglesia local, ¿no? Ahí hablamos mucho sobre los anticristos. Entonces, la apostasía, que también sale nombrando en Hebreos capítulo 6, 10, se está refiriendo a gente que se congregaba en la iglesia visible, pero luego se apartó de la fe. Aquí apelo a Paul Washer, ¿no? La ilustración que él usa. Paul Washer dice que si yo me acuesto esta noche en mi garaje, no quiere decir que yo sea un coche, o ahí en México se dice un carro, ¿no? No, si yo me acuesto esta noche, si yo paso la noche en mi garaje, no quiere decir que yo sea un carro. O sea, una persona puede estar 2, 3 años en la iglesia visible. Judas Iscariote estuvo 3 años con el Salvador Jesucristo y luego era un apóstata, era un hijo del diablo. De hecho, Cristo dice textualmente en Juan 6 que era un diablo, literalmente, ¿no? Así que la respuesta es que la apostasía alude a aquellos que están en la iglesia visible, pero no son de la fe. Y aquí aludo a Romanos capítulo 9, versículo 6, cuando Pablo dice algo muy enigmático. Pero dice, no todo Israel es Israel. No todos los que se congregan el domingo por la mañana en la iglesia evangélica han nacido de nuevo. ¿Acaso no ha sido la experiencia, hermanos, en todas nuestras iglesias, que hemos conocido a gente que llevaba 5 o 10 años en la fe y luego un día se apartaron? Ahí están en el mundo maldiciendo a Dios, perdidos en fiestas, bebidas y fornicación. ¿Qué es lo que pasó ahí? Son apóstatas. No habían nacido de nuevo y como el proverbio se ha cumplido, segundo de Pedro 2:2, el perro... Hola, Bill. Hola. Se ha ido Bill. Hola, hola. Esto también en Sí, sobre la predestinación. ya volvió. Te hemos perdido 20 segundos. Marian, ven aquí, está. Pero bueno. César Mendoza, tú ya tienes micro. 3 últimas preguntas. Adelante. Mi pregunta es... Más fuerte, César. ¿Me oye? ¿Me oye? Sí, ya. Sí, vale. Pues bueno, entendiendo que Dios en su gracia nos ha dado como medios de santificación o a través de la escritura y la oración, nosotros vamos a alcanzar vamos a crecer en esa santificación progresiva hasta llegar a la glorificación. ¿Cómo podría ayudar a una persona que dice que está convencida de pecado, convencida de que Cristo murió por esta persona en la cruz, pero sin embargo aún no tiene ese amor, ese deseo y esa motivación por buscarle a través de la escritura y la oración? Porque entiendo de que si una persona no lee y no ora,
no va a crecer en santificación. Entonces, ¿cómo podría ayudarle yo a esta persona? Bueno, yo, si quisieras, hermano, ya que esta pregunta es una pregunta pastoral y es un tema que yo trato mucho en la iglesia local, escribí hace varios años en Coalición por el Evangelio un artículo llamado ¿Cómo saber si soy regenerado? Si tú quisieras, esto se puede encontrar en Google. Yo creo que nada más entrar en Google y poner ¿cómo saber si soy regenerado? Yo ahí hablo de 5 señales clave de la regeneración. ¿Cómo saber si de verdad hemos nacido de nuevo o no? Y claro, hablo, ¿no?, sobre la conversión, sobre el amor hacia Dios, el amor hacia los hermanos, el fruto del Espíritu Santo. Tú no encontrarás, hermano, el artículo. Si tienes Facebook, escríbeme por Facebook. El hermano Eduardo seguramente te puede pasar el enlace. Y yo encantado, antes de acostarme esta noche, te paso el enlace al artículo. Tú puedes imprimir el artículo y luego lo usas libremente, porque el artículo contesta la pregunta, ¿vale? Se llama ¿Cómo saber si soy regenerado? Y yo te animo, pues, lo que yo he hecho es imprimir mi artículo y luego entregarlo a personas en este sitio para luego, para que ellos puedan examinarse a sí mismos las verdades bíblicas que solucionan aquel artículo. Así que búscalo en Google. Si no lo encuentras, escríbeme un mensaje privado por mi página pública en Facebook y yo te lo paso encantado. ¿Ok, hermano? Gracias. Muy bien, César. Vamos con Familia Stormort. Sí. ¿Tienes micro? Hola. Muy bien. ¿Micro solo o vídeo? Creo que solo micro. Ah, no, Vale, ya vídeo. Vídeo, ya. Si no, pongo audio, lo que sea más. Así está bien. Muchas gracias, Pastor Graham, por la exposición. Una bendición. Y bueno, solo comentarle a nivel práctico, ¿no? Cuando predicamos a una persona y vemos que no se convierte, desde la óptica de que hay personas escogidas para salvación y personas que no. ¿Cómo perseverar, ¿no? Cuando uno se desanima y predica? Quizás más pastoral, ¿no?, la pregunta, pero cuando uno predica y la persona no acepta, no se convierte, no vemos ese nuevo nacimiento. ¿Qué consejo pastoral da para perseverar, ¿no?, sabiendo que quizá no es alguien escogido por Dios para salvación? Ok, bueno, en primer lugar, sabemos esto. El conocimiento pertenece a la voluntad secreta de Dios, ¿no? En segundo lugar, Dios no nos dice, predica la palabra si la gente se convierte. No, Dios nos dice, predica la palabra. Dios no nos da razones pragmáticas. Es un asunto de obediencia al Señor. Entonces, sin tiempo de avivamiento, ¿no? Como hemos experimentado en Irlanda a lo largo de nuestra historia. Y hay muchas conversiones y las iglesias crecen. Pues tenemos que predicar la palabra de Dios. Pero si estamos ahora pasando por un momento en Europa, en el mundo occidental, de cierta esterilidad, cierta sequía espiritual, pues tenemos que seguir predicando. Porque la motivación no es una motivación pragmática, ¿no, hermano? Es una motivación teológica. Estamos sometidos a la santa voluntad de Dios. Él nos manda a predicar la palabra de Dios. Y si la gente se convierte, vamos a seguir predicando. Y si la gente no se convierte, vamos a seguir predicando. Así que yo, que soy predicador de la palabra, llevo 18 años predicando la palabra de Dios. Yo te digo, yo he visto pocas conversiones. Si yo calculo, ¿no? Si yo sumo todas las personas a las cuales he predicado en los últimos 18 años, ¿no? Yo calculara el porcentaje de conversiones entre esta masa de gente que he podido alcanzar por la gracia de Dios. Hermano, si mi vida de obediencia a Dios dependiera de estadísticas, entraría en depresión, hermano. Me tomaría la vida. Pero nuestra obediencia a este de Dios, predica la palabra de Dios, depende únicamente de su autoridad. Yo soy el soldado de Dios, yo estoy sujeto a mi general, y si veo fruto o no veo fruto, pues no me toca a mí entrar en estas cuestiones. A mí me toca a mí ser fiel. Ser fiel. Así que ¿dónde yo encuentro para seguir predicando cuando no veo fruto? El mandato del Dios que me salvó, el mandato del Dios que me está guardando y el mandato del Dios que pronto va a glorificarme y que ha de recompensar ampliamente a todos sus siervos fieles. Así que, hermano, mi palabra de consejo para ti
sigue predicando sin cesar. No te fijes tanto en el fruto, no te fijes tanto en los resultados. Tú sé fiel a Dios, pon tu mirada en el Señor, vive a la luz de la segunda venida de Cristo, pasa en Él, y Dios añadirá a las almas, añadirá a la iglesia las almas que han de ser salvas según su buena voluntad. Tú no te preocupes por eso, porque vas a entrar en frustración, vas a deprimirte, y yo te hablo aquí desde mi experiencia, ¿no? Ánimo, hermano, tú céntrate en el Señor, recuerda que Él está en el trono, Él es tu general, tú obedece al Señor y deja los resultados y las estadísticas y los porcentajes en las manos del Dios Todopoderoso. Tú descansa en el Señor. Amén. Muchas gracias, pastor. Hey, Jere, saludos a la familia. Jonathan, última Hola. pregunta. Un saludo a todos. Un gusto, pastor. Tengo una duda. En el libro en la carta la carta a la primera a los Corintios, capítulo 5, se habla de un caso de inmoralidad, que creo que todos lo conocemos, pero siempre he tenido no he logrado ajustar el versículo 5, que dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces vemos que Pablo afirma de que este hombre sea excomulgado por lo que está sucediendo, pero dice que esta carne ha de perecer, pero que el espíritu vuelve al Señor. Entonces, ¿cómo podríamos explicarle a alguien sin justificar el pecado? Sí, en 1 Corintios 5, la entrega a Satanás, en efecto, como ya has dicho, es una metáfora, ¿no? Hay que tener aquí cuidado con la lectura literal. Sí, está hablando de excomulgación de la iglesia. Y Pablo aquí está recalcando cuál es la meta en la excomulgación. La meta en excomulgar a un miembro de nuestra iglesia no es la destrucción de esa persona. La meta es la plena restauración. Y entonces Pablo está diciendo que esta persona tiene que ser excomulgada de la iglesia con el propósito de que sea salvado. Pablo espera que la excomulgación sirva para la reincorporación de aquella persona en la comunidad de la fe. Y la buena noticia, hermano, es que en 2 Corintios capítulo 2, aquella persona fue restaurada a la comunión de los santos. Así que la meta de Pablo es el propósito pastoral que hay en la excomulgación. Juan Calvino explica esto muy bien en su tomo, la institución, ¿no? Él habla sobre 1 Corintios 5, la excomulgación de Satanás. Y aquí es la meta pastoral de ver al ofensor restaurado, que vuelva al redil y que en este sentido sea salvado. Luego Calvino explica, ¿no? Que claro, si aquel hombre hubiese perecido estando en el mundo, alejado del pueblo de Dios, pues no era un verdadero hijo de Dios. Pero gracias a la revelación de 2 Corintios 2, sabemos que la entrega a Satanás sirvió su propósito y el hombre que fue disciplinado luego fue restaurado al favor de la iglesia local, fue recibido a misericordia y dentro del entorno de la fe. Así que entiendo como Calvino, ¿no? Que Pablo ahí está hablando del propósito pastoral en la excomulgación. Porque nosotros no excomulgamos a gente con el fin de fastidiarles la vida. Cuando disciplinamos a la gente, lo hacemos por amor, ¿no? Cuando yo disciplino a mi hija, a mí no me gusta tener que disciplinar a mi hija, pero como yo amo a mi hija y yo no quiero que ella sea una acción, yo quiero infundir en ella el temor de Dios para que sea obediente al Señor, pues yo me veo obligado a disciplinarla. Entonces entiendo ahí, lo que tenemos en Pablo es una expresión pastoral de amor hacia aquella persona desviada y él espera que la sirva el propósito de la reincorporación de aquel miembro desviado en la iglesia del Señor. Así que lo entiendo así, como Calvino es la esperanza de que sea reincorporado en la iglesia del Señor. Vale, gracias, pastor. Bueno, pues muy bien. Bill, pues una vez más, mil y mil gracias. Excelente enseñanza, un tiempo espectacular. Hemos salido enriquecidos espiritualmente y siempre tus enseñanzas llegan al centro, al tuétano de los huesos, a donde queremos llegar con el Evangelio.
No me queda más sino informaros que están disponible el vídeo y en MP3 la conferencia. Os la colgaremos en Teología Digital. Bill la tendrá también seguro en sus páginas. Y bueno, vamos a ver cuándo podemos organizar una nueva fecha para que Bill nos enseñe otro de estos temas bíblicos tan interesantes. Ah, ¿quieres que vuelva? ¿No estás enfadado conmigo entonces? No, estamos disfrutando del tiempo contigo. Claro que sí. Sí, en nombre de la Iniciativa Cristiana Evangélica y de World Team España, muchísimas gracias. Ha sido un tiempo espectacular. Muy bien. Pues, gente, chicos, muchísimas gracias. Quedamos en contacto. Daros el alta en las redes, en YouTube, en Facebook, Teología Digital, y por ahí nos vamos comunicando. Muchas bendiciones, saludos a todos nuestros hermanos de todo el mundo, porque esta vez llegamos hasta Estados Unidos, Centroamérica, Argentina, Chile, bueno, qué cantidad de gente. Así que, bueno, muchas bendiciones y un saludo desde Madrid. Bye, bye. Bendiciones.